Dice el tema de hoy, se llama el hogar que Dios me dio. El hogar que Dios me dio. Vamos a la palabra, abran la Biblia, abra su Biblia. Es muy especial que la traiga a la iglesia. Y mire Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Repita conmigo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El deseo de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, es que estemos en unidad. Dios no desea que hayan familias destruidas. Dios no desea que haya rebeldía ni que haya fracaso. Dios no desea que haya enfermedad, que haya separación, que haya angustia. Dios nos creó para que viviéramos en unidad y en familia, porque Él es Padre de todas las familias. Él tampoco desea que los hijos estén en rebeldías, sino que nosotros, los hijos de Dios, aprendamos a conquistar esa victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario y empecemos a ver con los ojos de la fe. Porque en este tiempo hay muchas circunstancias. Hay familias que están divididas, hay hijos que andan en rebeldía, hay enfermedad, hay angustia. Pero entienda algo, en el principio el deseo de Dios jamás fue este. Dios quiere que la iglesia entienda que Él creó todo bueno, pero nosotros hemos destruido. Pero la misma escritura nos dice que hay que amar, así como Cristo amó a la iglesia. Colóquenme otra vez el versículo, porque dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hombres, mujeres que están en este lugar, matrimonios, todos los matrimonios deben de estar unidos entre sí y cada uno entregarse a la otra persona, así como Cristo se entregó por la iglesia. En las parejas debe haber un amor incondicional. Escúcheme. Algunos dirán, pero es que yo estoy separado o no estoy con mi esposo o mi esposa. Escuche esta palabra, que Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios fiel. La palabra nos enseña que Cristo cuida a su iglesia. ¿Y cómo la cuida? Así como estamos hoy, dándonos palabra para limpiarla. Porque si alguien no ha llegado a la separación, pero está pensando, es un buen momento porque el Señor le está hablando y le quiere decir que para que haya un matrimonio, para que haya unidad, debe haber un amor incondicional. Dice: maridos, amad a sus mujeres y entréguense a ellas, así como Cristo se entregó a la iglesia. De igual forma, el esposo debe limpiar, sanar a su esposa, a sus hijos. La madre también debe sanar su hogar. Aquí hablo a matrimonios, hablo a mujeres que son cabeza de hogar, hablo a familias. Porque lo que Dios quiere en este tiempo es que la familia esté unida esperando su regreso. Mis amados, la Biblia nos dice en Primera de Pedro, busquemos Primera de Pedro 3:7. Vamos todos a la palabra. Primera de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo.
Asimismo, como el Señor manda que los esposos estén en unidad, asimismo nos dice que el Señor ama a la iglesia, que la iglesia es la esposa de Él, que Cristo se entregó por la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Diga, yo soy la iglesia. O sea, mis amados, que nosotros somos amados por el Señor, somos la esposa del Señor, por la cual Cristo se dio todo su vida y vendrá por nosotros para llevarnos a esas moradas celestiales. Amén. ¿Cuántos desean las moradas celestiales? Yo también las deseo. Bendito es el Señor. Asimismo, Dios estableció los templos, esta casa de oración, para tener un sitio donde nos alimentemos, para tener un sitio donde reunir a sus hijos, donde Cristo reúne la esposa de Él. Y por eso este sitio, mis amados, venimos y Dios nos da palabra, nos da consejo. En este sitio Dios nos bendice, nos alimenta para que así mismo cumplamos sus grandes mandamientos. La casa del Señor, esta casa es donde recibimos ese alimento espiritual para que llevemos nuestra vida conforme a su propósito. Mis amados, la casa, el templo, se convierte en nuestro segundo hogar. Es el hogar donde Dios nos equipa con dones, con sabiduría, con entendimiento, donde te dice cómo andar, cómo actuar, cómo hablar, inclusive qué decisiones tomar. También a veces nos ayuda a entender que hay cosas que no debemos hacerlas. La casa, la iglesia es donde Dios nos ministra, nos direcciona, nos alimenta. La palabra de Dios es alimento para el alma, para el cuerpo y para la vida. Cuando tú escuchas palabra de Dios y la pones en práctica, escucha bien, dice la palabra que todo te saldrá bien. Dice, no vayas ni a izquierda ni a derecha, sino ten este libro, toma la palabra y todo es todo. Pastora, y cuando pasan situaciones, aún en esas situaciones, Dios está a tu lado. Aún en situaciones difíciles, nuestro Padre nos enseña. Mis amados hermanos, si alguien te habla mal de la iglesia de Jesucristo, no lo escuches. Porque el que habla mal de la iglesia de Cristo, habla mal de ti, habla mal de mí, de todos nosotros. Porque la iglesia se está perfeccionando. No hay iglesia aquí en la tierra perfecta. ¿Por qué no hay iglesia perfecta? Porque tú estás y yo dentro de la iglesia y nosotros todavía no somos perfectos. Dios nos está llevando a una perfección por medio de su palabra. El enemigo quiere destruir la casa del Señor donde recibes alimento. Por eso, mis amados hermanos, si alguien se va de la iglesia, haz alguna prueba. ¿A quién le va mejor? ¿Al que se va o al que se queda? ¿Ustedes qué creen? Al que se queda. Porque el que se queda escucha la palabra y viene un de repente de Dios y te da lo que tú anhelas en tu corazón. Y Dios te enseña, te habla. Pero el que se va, ¿qué escucha? Murmuración. ¿Qué siente? Resentimiento, amargura. Y cuando habla mal de lo que Cristo amó, de lo que Cristo murió. Por eso dice en Efesios, vuélvame a colocar el versículo de Efesios, que dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mi amado hermano, mi amada hermana, jamás hable mal de la iglesia de Jesucristo. Esto no le agrada a Dios, porque Él murió y dio su sangre por esta casa y por muchas casas más donde se da palabra del Señor. A veces no entendemos la profundidad del evangelio de Cristo. A veces no lo entendemos.
y nuestra boca se abre para hablar maldición y no bendición. Más bien diga: nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Declara conmigo: nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando entendemos que hablar mal de la iglesia es hablar mal de la esposa de Cristo, del mismo Cristo, del cual ama la iglesia y la amó tanto que murió por ella. Cuando entendemos eso, debe llegar a nuestra vida temor reverente. Como les decía, ninguna iglesia es perfecta. Por eso dice la palabra: si algo estás viendo mal, dile: Señor, yo declaro que tú vas a organizar tal iglesia, pero en tu oración llama las cosas que no son como si fueran y dile: Señor, yo declaro que la iglesia Filadelfia es una iglesia donde muchas personas se van a sanar, muchas familias se van a restaurar, muchos milagros van a ocurrir. Yo declaro que ahí viene una bendición de prosperidad financiera, viene una bendición de prosperidad espiritual, viene una bendición de hogares unidos, que ahí van a llegar hombres que estaban en el alcohol, en la droga, y se van a sanar. Que allí, Señor, vas a evitar accidentes, que allí vas a hacer milagros. Y dile: Señor, y yo oro por esa iglesia porque ahí estoy yo. Eso es sabiduría, eso es entendimiento. Usted no puede permitir que alguien hable mal de su casa, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Dios no permite que hablen mal de su hijo, y su hijo Jesús no permite que hablen mal de la iglesia, porque aquellas personas que levantan sus labios para criticar, para murmurar, tarde que más temprano que tarde reciben, escuchen bien, el fruto de su siembra. El que siembra en paz segará vida, pero el que siembra en guerra segará muerte. ¿Estamos entendiendo? Ame este sitio. ¿Por qué lo debe amar? Porque es la casa donde usted se alimenta, donde vienen muchos niños, donde vienen personas que necesitan un consejo, donde se han evitado muertes. Se han evitado muertes, escúchame bien. ¿Qué día el hermano Gabriel, el pastor Gabriel? ¿Qué día el pastor Gabriel me comentaba? Pastora, fuimos a un sitio a visitar y tocamos y alguien se iba a suicidar. Y la palabra de Dios que llegó lo liberó. ¿Cuántos hogares no han sido restaurados en este lugar? ¿Cuántas bendiciones no ha recibido en la casa de Dios de parte del Señor? ¿Cuánto no ha hecho Dios por ti y por mí? Entonces, si es así, dile: Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Dile: Padre, hoy te alabo y te pido perdón. Dile: Señor, te pido perdón por todo lo que te he ofendido. Si en algún momento he admitido, Señor, crítica contra la iglesia, dile: Padre, yo te pido perdón. Dile: Señor, tu palabra me limpiará porque escrito está. Amén. Empieza a declarar palabra de vida y no de muerte. Por eso, si en tu hogar hay maltrato, si en tu hogar hay palabras fuertes, empieza a declarar vida y bendición. Si en tu hogar hay destrucción, empieza a creerle a Dios, porque Él todo lo puede cambiar. Tú no puedes dejar la batalla. Aquel Dios que inició la buena obra en ti la puede perfeccionar. Amén. Porque ese Dios que adoramos perfecciona, iglesia. Hay personas que quieren que Dios les bendiga, pero no se organizan primero. Creen que con asistir a la iglesia y estar ahí porque le toca, eso es todo. No, hay que pagar un precio. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Tú pagas el precio en ayuno, en oración, en congregación, en fe. Hay que pagar un precio, iglesia. No es simplemente venir y estar por estar. Así pasarán los días y no verás la gloria de Dios. Ni así se te ponga al lado, no la verás.
porque no tiene los sentidos espirituales y los ojos abiertos. Pero cuando estás constantemente en clamor, en gemir, levantándote a la madrugada, viniendo a la iglesia con esa pasión, voy para la casa del Señor, Señor, háblame. Cuando estás por estar, qué pena con Dios, porque no vas a poner en práctica lo que Dios te ha hablado. Dios sí quiere tu bendición. Dios quiere que tu familia sea restaurada. Dios quiere darte un empleo. Dios quiere bendecir tus hijos. Dios quiere darte un hogar, un matrimonio. Dios lo quiere porque Él nos creó para eso. Pero cuando no estás alineado a los pensamientos de Dios, donde dice que yo tengo pensamientos de paz y no de mal, cuando no estás alineado a esos pensamientos con tu vida, no verás al Señor así esté a tu lado.